Cristo aman, te mi ser. Alto mientras ruge el mar feroz, huyo del arder está
qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó.
Señor, estamos en tus atrios y traemos como ofrenda, Señor, nuestros corazones, para que pongas sobre él tu espíritu, Señor. Pon tu camino sobre él. Señor, tú puedes darnos tu propio corazón, para que nuestro sentir sea tu sentir, Señor. Oh, cuánto amo tu presencia, Señor. Ella es la porción que anhelo. Ayúdanos a levantarte una morada, Señor. Ayúdanos a edificarte una casa, Señor, para que desde lo alto tú puedas decir: vendré a mi casa. Oh, Señor. Oh, mi Rey. Oh, mi Rey. Mi Señor. Mi Creador. Deseamos levantarte tu casa para que la llenes, para que la inundes con tu presencia. Oh, es mi clamor, es el clamor de mi ser, Señor. Ven por tu alabanza, Señor. Recibe tu alabanza, Señor. Te esperamos, mi
tu obra en medio de los Gracias, Señor, por el río de tu presencia, por el agua viva, Señor, que transforma nuestras almas. Gracias por tu Espíritu que vivifica nuestro ser, Señor. Te bendecimos y te amamos con todas nuestras fuerzas, Señor. Oh, yo te amo con todo mi ser, Señor. Gracias por tu presencia. Inunda esta tierra, Señor. Es nuestra petición. Inunda esta tierra con tu presencia. Por amor a nuestros hijos. Por amor a nuestras planticas. Señor, inunda esta tierra. Por amor a nuestros niños, por amor a nuestros jóvenes, por amor a los ancianos, inunda esta tierra, Señor. Oh, Cristo. Oh, mi Señor. Mi Señor. Mi Señor, mi Señor, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Oh, gracias, Señor. Queremos seguir, hermanos, hablando del sacerdocio. Comenzamos hablando del sacerdocio y la relación que hay entre un sacerdocio del Señor y ser padres. Pudimos ver al principio de este estudio que si no tenemos un sacerdocio verdadero ante los ojos del Señor, fracasaremos como padres. Si tú quieres ser un verdadero padre, necesitas ser un verdadero sacerdote, porque una cosa afectará la otra. Pero el sacerdocio también lo vimos como una casa espiritual que Dios quiere formar en nosotros. Él quiere edificarte como una casa espiritual. Y como dice la Escritura, y un sacerdocio santo. Nunca seremos santos, hermanos, si no tenemos un corazón para oír su voz. La santidad no es una postura del hombre o un vestido. Afecta todas esas cosas, pero la santidad es obediencia. Y en la medida que tu corazón diga: deseo obedecerlo, deseo oírlo, entonces
esa misma actitud de querer oírlo y escucharlo es la que santificará tu propia vida. Pero yo quiero que veamos algo más, hermanos, en cuanto al sacerdocio, y es algo que nos muestra el Señor como un camino, porque el sacerdote caminaba en el santuario, y el santuario tenía 3 lugares por donde él andaba. Nunca un sacerdote se quedaba en un solo lugar, sino que él caminaba en el sacerdocio. Él caminaba en el lugar atrio, y allí hay cosas que tienen que ver con nosotros. Pero Dios no quiere dejar al sacerdocio solo practicando el atrio. Él quiere caminar hacia el lugar santo y que tú puedas vivir y experimentar lo que es estar en el lugar santo. Y allí hay cosas que afectarán nuestras vidas, pero el Señor, su meta, su deseo, como yo como padre tengo un deseo para mis hijos. Yo tengo un deseo a donde yo quiero llevarlos a ellos. Y así es el Señor. Dios tiene un deseo de llevarte hacia el lugar que, hacia el lugar santísimo, hermanos, donde ahí tú vives lo que muy pocas personas han querido vivir, y es Dios en carne. Oh, qué gloria, hermanos. Pero yo quiero mostrarles este camino en Hechos capítulo 1. Vamos allá, por favor. Por eso para mí ser cristiano no es aburrido, porque el Señor me ha mostrado que no es de estar en un solo lugar, sino que avanzar y avanzar y avanzar. El camino del Señor es expectante, hermanos, porque uno no sabe en qué momento el Señor va a decir, como lo dijo en Génesis: y vio Dios que era bueno. ¿Y qué pasó después de que Él dijo eso? ¿Qué pasó después de que el Señor vio que algo era bueno? Hermanos, dice, lo pasó al segundo día. Y después de que Dios vea que algo es bueno en nosotros, nos pasará a una experiencia diferente, que es el tercer día. Y de ahí vio Dios que era bueno, y te pasará al cuarto día y vivirás cosas increíbles. Por eso este camino, hermanos, es: Señor, ayúdame a poder alcanzar lo que tú quieres para mi vida hoy. Y si tú ves que ha sido completada esa obra en mí, tú mismo me darás un cambio. Es como una escalera. Uno está en una escalerita y está experimentando cosas lindas del Señor, pero una vez que el Señor nos pasa a otra escalerita, uy, Dios mío, uno dice: qué bendiciones este lugar. Y de ahí otro lugar, y oh Señor, no sabía que esto era parte de tu camino. Y de ahí otra cosita más, y oh Señor, qué gozo. Por eso no es religión. A mí me hablan: ¿de qué religión es usted? Y yo no soy de religiones. Yo soy de Cristo, de una vida verdadera que cambia nuestro ser y nos trae mucha felicidad. Pero miren lo que dice en Hechos, hermanos, capítulo 1, versículo 4. Aquí están con el Señor antes de que Él se vaya, y Él les va a decir algo increíble. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, hermanos. Miren, yo hace muchos años el Señor me habló esta escritura a mí: no te vayas de Jerusalén. Hermanos, nosotros solemos irnos de Jerusalén. No estamos constantes en Jerusalén. No permanecemos en Jerusalén, porque en nuestros corazones no está la expectativa de que en Jerusalén pasará algo, hermanos, de que de repente algo ocurrirá en Jerusalén. ¿Y cuál es la Jerusalén del Señor ahora? La iglesia.
Y el Señor a mí me habló hace muchos años y me dijo: no te vayas de Jerusalén. Y desde el día que yo lo oí, hermano, yo trato con todo mi ser, llueva, truene, relampaguee, si alguien está enfermo. Hace 8 días mis hijos estaban muy enfermos y ustedes los vieron tocando, pero ellos estaban casi agonizando. Pero yo le dije: hijos, muramos en Jerusalén. Muramos en Jerusalén. Tenemos que esforzarnos por estar ahí, porque no sabemos si hoy es el día donde el Señor traerá lo que hemos anhelado. Yo estoy con una expectativa. El Señor me tiene desde hace muchos días con una expectativa. Pronto algo ocurrirá en Jerusalén. Pero Él les mandó, es una orden del Señor: les mando que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen. ¿Qué? ¿Por qué venimos, hermanos? Porque hay una promesa que el Señor está por cumplir. En su corazón se levantará de repente: oh, he hecho una promesa a los israelitas y la cumpliré, hermanos. Dice: esperen a la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de quién? Oíste de mí. Ahora aquí viene el camino por el cual el Señor quiere que tú lo experimentes. Estos son como cuartos donde uno entra a este cuarto y experimenta algo, y de ahí el Señor abre la puerta y te mete a otro y experimentas algo, y ahí a otro, y es increíble cada cuarto o lugar secreto del Señor. Y Él dice, versículo 5, porque, escuchen lo que dice aquí: porque Juan ciertamente bautizó ¿cómo? Con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de ¿cuánto? Dentro de no muchos días. Ustedes escucharon esa voz en la alabanza, escucharon la voz profética hoy, que el Señor nos estaba dando este texto, la promesa del Espíritu Santo. Uno tiene que poner cuidado. Las personas que levantan su voz no la levantan porque ellos quieren verse. No, el Señor dice que mi testimonio, el testimonio de que yo estoy en un lugar, lo dice en Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. Por eso cuando alguien levanta la voz, tú tienes que estar atento para saber si es el espíritu de profecía y es el Señor hablándonos. Por eso los que hablan deben de tener mucho temor también. Cuando nosotros alzamos la voz debemos de tener también mucho temor, porque si mi voz corta el fluir de lo que Dios está haciendo, ay de mí también, ay de mí. No debemos de ser tan rápidos para hablar. No debemos de ser tan rápidos. Debemos de tener el temor de Dios, de tal forma que si yo siento una palabra del Señor, entonces la daré. Pero debemos de ser cuidadosos de que mi voz no afecte el espíritu que se está moviendo en medio de nosotros. Amén. Entonces miren lo que Él dice: Juan los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, estas son experiencias hermosas que necesitamos vivir a diario, y tiene que ver también con un evento. Pero miren lo otro que pasa cuando dice el Señor esto, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, escuchen esto, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿vas a restaurar el reino? Y miren lo que el Señor dice. Y les dijo:
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saben que cuando el Señor les dice a ellos, ustedes van a serme testigos, lo que está diciendo el Señor es que tu vida proclamará, tú mismo serás una imagen de lo que será el reino del Señor. Aquí hay 3 progresiones, hermanos, que necesitamos con urgencia vivirlas y experimentarlas. Tú necesitas pedirle al Señor estas 3 cosas que vamos a ver hoy. Él comienza diciendo: Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua. Hay algo que tú necesitas pensar hoy, y es: Señor, mi vida necesita ser bautizada con agua. Y sí, tiene que ver con el bautismo en agua, pero también tiene que ver con otra cosa. Vamos a Lucas capítulo 3. Lástima por los que no vinieron a la oración. Y lástima que algunos vinieron un poquito tarde, porque entonces sabrán, los demás van a saber qué les voy a leer. Lucas capítulo 3 versículo 7. Saben que el hermano Iván no sabe nunca qué voy a predicar yo. Él no sabía que iba a predicar yo. ¿Y cómo comenzó el tiempo de la alabanza? Lucas capítulo 3 versículo ¿qué? 4, pero terminó en el 7. Eso es el espíritu de profecía. Cuando 2 personas se ponen de acuerdo en un asunto, yo estoy en medio de ellos. El Señor está aquí, hermanos. Él está aquí porque 2 personas nos pusimos de acuerdo en una sola cosa. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Miren lo que él dice en el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora escuchen lo que este hombre traía. Haced pues ¿qué? Frutos dignos de ¿qué? El bautismo que Dios quiere darle a un creyente es un bautismo de arrepentimiento. No es, hermanos, solo darme en el pecho como hacen en algunos lugares: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, hermanos, el espíritu de arrepentimiento, hermanos, penetra lo más profundo de nuestro ser y pone como una película. Él nos pone en medio de una escena donde nosotros podemos ver nuestra vida y cómo la hemos llevado y cómo hemos caminado estos 20 años, 30 años, 40, 50, 70, 80, 90 no hay aquí. Sí hay uno de 90. Ah, sí hay una, sí, gloria a Dios. Gloria al Señor, una de 90. Qué bendición. La admiro con todo mi corazón. Pero hermanos, Él quiere moverse sobre nosotros y abrir nuestros ojos para que nosotros podamos delante del Señor decirle: Señor, yo hice esto, Señor. Yo pequé en esto, Señor.
Señor, yo cometí esta falta, Señor. Señor, me acuerdo aquí en mi niñez que yo tomé eso que no era mío, Señor. Señor, me acuerdo aquí en mi juventud, Señor, que con mi boca profería palabras que blasfemaban tu nombre. Señor, me acuerdo que en esta escena yo hice esto, pensé esto. El bautismo en arrepentimiento es como si una película de repente te comienza a pasar y lo único que hay en tu corazón es un deseo de decirle a Él: perdóname, Señor. Perdona esa falta, perdona esta acción, Señor. Perdona esta forma como vivía, Señor. Él quiere sumergirte en arrepentimiento. Y Él dice aquí: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. ¿Saben lo que estaban diciendo ellos? No somos tan malos, no hemos hecho tanto daño, yo no me he portado tan mal, yo he sido un buen hombre, no le he hecho daño a nadie. Y el Señor le responde cuando ellos dicen: tenemos a Abraham por padre. Dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Él está escuchando la voz de adentro: no necesito arrepentirme, soy muy bueno. Dice: porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y escuchen esto: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? Al fuego. Entonces, hermanos, dice: y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Hermanos, cuando el espíritu de arrepentimiento se apodera de una vida, viene sobre un corazón, lo único que hay en ese corazón es: ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Ahí es donde el Señor quiere llevarte, y ahí es donde pocos hombres han llegado. Pocos hombres han experimentado la realidad del espíritu de arrepentimiento, porque muy pocos están dispuestos a decir: ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿De qué cosas debo de apartarme? Señor, dime, ¿qué hago para agradarte? No todos reciben este espíritu, hermanos, sino aquel que se lo suplica, aquel que se lo pide: Señor, ¿podrías visitarme y concederme un espíritu de arrepentimiento? Oh, yo sé de qué les estoy hablando, hermanos. Es un día inolvidable donde de repente uno solo está viendo. Señor, yo pensé que era un buen hombre. Señor, yo pensé que yo me iba a ganar el cielo. Señor, yo pensé que el cielo me estaba esperando. Y no es así, a menos que tú puedas arrepentirte bajo este espíritu. Miren lo que conlleva el espíritu de arrepentimiento. En Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Están ahí? Mirad, escuchen esto: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano, ¿qué dice? Pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Hermanos, es una experiencia donde o endurecemos nuestro corazón y decimos: no
no, porque Él dice, repréndele. Dios quiere reprendernos. Dios quiere decirte, hijo, esto no está bien. Hijo, de esto debes de arrepentirte. Pero ahí puede ocurrir que tú digas no. Por eso Él dice, pero si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces, escuchen lo que dice el Señor, y si 7 veces al día pecare contra ti, y escuchen esto, y 7 veces al día volviere a ti, ¿qué? Diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice el Señor? Perdónale. Aquí, hermano, nos está mostrando cómo fluye el espíritu de arrepentimiento sobre una vida. Cuando ese espíritu viene sobre nosotros, y hermanos, debe de venir, porque el Señor lo dijo. Si Elías, que es la figura en las escrituras del Espíritu Santo, no viene, ¿qué vendrá sobre esta tierra? Una maldición. Una maldición viene sobre la tierra si el espíritu de arrepentimiento no viene, hermanos. Y yo sé que estamos a las puertas. Recuerdo uno de los avivamientos más preciosos que han habido en las escrituras. Perdón, en las escrituras no, en el mundo. En el año 1900 dice que el espíritu de arrepentimiento cayó sobre una nación, hermanos. Y dice que desde lejos ese espíritu es un río caudaloso que empieza a llenar todos los lugares y la tierra, hermanos. Y dice que en ese avivamiento venían los hombres atados, amarrados así, hermanos. Ellos se sentían como prisioneros y venían al templo para arrepentirse y confesar sus pecados. Oh, cuánto anhelamos, hermanos. Cuánto anhelamos, cuánto estoy suplicándole al Señor que se acuerde de esta generación. Esta generación necesita recibir esa visitación. Una visitación donde ese espíritu venga, hermanos, y podamos venir, como él dice, y se volviere a ti diciendo, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Entonces el Señor dice, perdónale, perdónale. Oh, hermanos, es un clamor que tú debes de elevar al Señor. Señor, envíame ese espíritu. Sin ese espíritu tú estás ciego para ver tus pecados. Sin ese espíritu tú crees que el cielo te merece. ¿Para dónde vas tú? Para el cielo. Ese espíritu abre nuestros ojos y nos dice, Señor, no podía yo entrar a ese lugar sin que antes perdonaras estas manchas que hay en mi vida. Cuando Él viene, hermanos, Él abre nuestros ojos y podemos ver cómo hemos ofendido al Señor con nuestro orgullo. Pero no es el único lugar que el Señor tiene. Él tiene un lugar más precioso. Después de que ese espíritu viene y nosotros nos sentimos sumergidos, Señor, tú has perdonado mis pecados. Hay algo más que quiere venir sobre ti. Otro lugar más precioso. Miren lo que dice en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice Hechos 2:2? Escuchen esa frase, porque esto es así, hermanos. Una vez que uno va caminando
y cae sobre nosotros un espíritu donde podemos decirle perdóname con lágrimas, como esa mujer que lloraba a los pies de Jesús y le decía: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Una vez que uno empieza a caminar, hermanos, a caminar, ya después de recibir arrepentimiento, de repente, hermanos, esto es la realidad, esto es la verdad. Aquí no hay forma de decir tenemos que hacer esto, tenemos que esto, lo otro. No, de repente el cielo se abre y dice: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Y dice: el cual llenó la casa donde estaban sentados. ¿Y qué pasó? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo recuerdo el momento cuando el Señor me visitó y me llenó con el Espíritu Santo. Estábamos con mi madre, estábamos orando con una hermana muy preciosa. Ella estaba impartiéndonos, eso fue hace muchos años. Yo no estaba en Hebrón, yo estaba en otra iglesia. Y estábamos con ella y ella me dijo: de lunes a viernes tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y yo le dije: bueno, está bien, muchas gracias. No sabía cómo responder a eso, solo bueno, qué bueno. Y hermanos, eso fue el miércoles. Un miércoles estaba yo en mi cuarto con mi guitarra y comencé a ministrar al Señor, a cantarle unos canticos al Señor. Y empecé a cantarle, a ministrarlo. Y de repente el Espíritu Santo inundó ese cuarto. Y yo comencé a hablar en otras lenguas y hablar. Y yo estaba feliz de haber sido considerado digno de recibir su Espíritu. Hermanos, el Señor desea de repente visitarte y darte un bautismo en el Espíritu Santo, donde tu lengua, hermano, toma el control el Señor y la desata, y tú conoces a Dios de una forma más cerca. Uno siente en ese momento al Señor mucho más cerca. Él quiere darte esa experiencia, pero esas dos experiencias es con un propósito. Y es la última cosa que yo quiero ver con ustedes, porque estando en la presencia del Señor, los discípulos estaban aquí con Jesús. Jesús todavía no había partido, y estando ahí bajo la cobertura del Señor, nace un deseo en los corazones de los hombres, y le dice al Señor, ellos claman al Señor y le dicen: Señor, restaurarás el reino en este tiempo. Ellos estaban viviendo el reino, ellos estaban con el rey, hermanos, y ellos lo que deseaban era si el reino del Señor ya iba a ser establecido. Pero para nosotros debe haber un deseo, hermanos, de ser bautizados en el espíritu de arrepentimiento, de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y lo más importante: Señor, dame un deseo de ver tu reino establecido. Hermanos, antes de que venga el reino del Señor, su reino viene hacia nosotros. Pero Él, antes de que venga su reino físico a esta tierra, Él quiere establecer su reino en tu vida, y que tú puedas vivir conforme al reino. Antes de que tú experimentes el reino físico, Él quiere que tú vivas en el reino espiritual, para que tú te acomodes al reino físico. ¿Me doy a entender?
Miren, quiero mostrarles esto. Vamos a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 20. Yo quiero leerles otra versión que nos da más claridad. La Reina Valera es muy confiable y es la que siempre yo estudio, pero en ciertos versículos me gusta buscar otras versiones para que el entendimiento se nos aclare más y podamos entender más lo que el Señor nos está diciendo. Miren lo que dice en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis ¿qué? Escuchen esto es algo importante que nosotros necesitamos saber, si en verdad estamos siendo enseñados por el Señor o nos están dando otra clase de enseñanza. Es lo que Él va a decir. Tú necesitas saber si Cristo es quien te está enseñando o tú estás recibiendo una enseñanza que no es del Señor, porque hoy hay muchas enseñanzas. Hoy hay púlpitos donde enseñan lo que no es de Cristo. Y por eso es que Dios quiere enseñarnos aquí que no nos debemos dejar engañar. Tú tienes que saber si Cristo es quien te está enseñando o no es el Señor quien te está enseñando. Y aquí hay una marca total para saber si es el Señor o no. Escuchen esto: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que el maestro siempre nos dará? ¿Cómo tú puedes discernir que es el Señor quien te está hablando? Como una ancianita hace muchos años se sentó en una congregación y empezó a escuchar al predicador. Y el predicador comenzó a expresarse y a hablar y a decir cosas y a leer escrituras. Pero esa ancianita tomó consejo en su corazón y dijo: así no habla mi Señor. Ese no es mi Señor. Y se salió de esa iglesia. ¿No quieren ustedes ser así, hermanos? Debemos de ser así. Debemos de conocer cuál es la voz del Señor y cuando Él sí nos está hablando y cuando Él no nos está hablando. Pero Él siempre nos hablará, hermanos. Dice: Señor, tu boca es como una espada que penetra nuestro corazón. Y miren lo que dice en el versículo 18. Perdón, en 22, perdón. Versículo 22. Escuchen esto. Dice: ¿en cuanto a qué? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice el Señor? Despojaos de todo viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Despójate de tu pasada manera de vivir. Debes de quitarte ese traje que llevabas. Hasta aquí llegó tu forma de vivir. Ahora yo quiero darte otra vestidura, otra forma de caminar, hermanos. Pero si nosotros estamos dispuestos a permitirle al Señor que me dé otra forma de caminar, hay algo más que tienes que hacer. Dice versículo 23: y renovaos. ¿En dónde? En el espíritu. ¿De dónde? De tu mente. ¿Saben algo que va a obstaculizar que tú camines con Dios? Y que tú, como lo hemos hablado, y me encanta porque el hermano Alejandro me ha traído mucho este mensaje a mi corazón desde que lo conocí.
El mensaje de un atleta, hermanos, no es el inicio. El mensaje de un atleta es poder ¿qué? Terminar. Y por eso hay una gran preparación aquí, hay una gran preparación. Pero ¿para qué tanta preparación? Para un final. Hermanos, ¿qué no nos permitirá terminar nuestra carrera? ¿Qué es lo que va a obstaculizar que tú no termines? Sino, como nos decía el jueves el Señor, quedaremos postrados en el desierto. ¿Qué es? ¿Por qué los hombres quedan postrados en el desierto? Era la voluntad de Dios que todo Israel no llegara. Hermanos, Israel estaba diseñado para que todos llegaran. El Señor los sacó de Egipto a todos, y el deseo del Señor es que todos llegaran. Pero ¿qué impedirá que tú llegues? Aquí lo está diciendo: el espíritu ¿de qué? De tu mente. Tu mente, tu razonamiento es el único que puede impedir, o uno de los únicos que puede impedir que alcancemos la meta. Ahora, por eso es que yo quiero leerles otra versión. En el versículo 17, Efesios 4:17, yo voy a leerles mi versión. La de ustedes dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Así dice la versión Reina Valera, pero muy pocos la entienden. Ahora miren esta versión. Esto es, hermanos, lo que tú necesitas poner sobre el altar. Señor, quiero poner mis pensamientos sobre tu altar, y que tú puedas renovar mi mente en tu espíritu, para yo poder aceptar tu camino y tu voluntad. Miren lo que dice en esta versión, se la leeré. Así pues, en el nombre del Señor. Cuando algo se llama en el nombre del Señor, es que Él es el representante. Él está representando al Señor, y aquí esta palabra está representando al Señor. Escuchen al Señor, hermanos. En el nombre del Señor os digo y os encargo que no viváis más. No viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos, y tienen oscurecido ¿qué? El entendimiento. Los paganos viven de acuerdo a sus pensamientos, porque ellos no les ha sido dado la luz para vivir de otra forma. Pero al cristiano el Señor quiere alumbrarlo y decirle: ya no vivas más como vivías, ya no vivas más como ibas. Hay otra forma de vida que te encaminará hacia una eternidad gloriosa y segura. Y Él dice aquí: y tienen oscurecido el entendimiento. Y escuchen esto: no gozan de la vida que procede de Dios. Porque los paganos, así lo llama la escritura, en la escritura nuestra dice: los gentiles viven como viven, porque ellos no gozan de la vida de Dios. Por eso el mundo vive como vive. Pero para nosotros el Señor nos está diciendo: no vivan más como ellos. No vivan más. Debe de haber una diferencia en tu forma de vivir y la forma de vivir de los que están alrededor tuyo. Cristo hace esa diferencia. Pero ¿por qué el cristiano no se distingue entre las naciones? ¿Por qué hoy no pueden los hombres decir: tú eres cristiano, cierto? Ah, tú no eres cristiano.
¿Por qué no hay una diferencia, hermanos? Cuando es la voluntad de Dios que haya una diferencia en nosotros. Porque hemos sido sumergidos y sacados, pero sacados para una nueva vida. Hermanos, yo se los digo, hoy la gente se burla de los cristianos porque no cree que Cristo está a las puertas. Pero a los fieles, a los que vivan conforme al corazón de Dios, a los que hagan algo que debe hacer un sacerdote para poder ser fiel, hermanos, en aquel día, cuando veamos a nuestro Rey y tú seas hallado al lado de Él, los que se burlaban, los que decían: ay, te volviste cristiano, eres legalista, has cambiado mucho. En aquel día, hermanos, miren, una tercera parte de esta tierra será cosechada. ¿Ustedes saben cuántas almas son? Son millones de gente que va a entrar. Y cuando ellos te vean a ti con el Señor, ya no se van a burlar, sino que van a decir: qué valientes fueron ustedes, que a pesar de nuestra presión y cómo nos burlábamos de ustedes, ustedes estuvieron pero firmes para alcanzar. Y hoy ustedes son coronados y nosotros somos necios. Ahora nosotros queremos lo que ustedes tienen. Pronto dice que 10 personas tomarán del manto a un judío y le dirán: quiero ir contigo porque hemos escuchado que Dios está con ustedes. Muy pronto esto va a cambiar. Hoy nos sentimos poquitos y el resto muchos, pero pronto, hermanos, miren, ¿cuántos saben que en este momento la tierra está girando? ¿Saben ustedes que en este momento la tierra está girando? Pero no nos damos cuenta. ¿Se imaginan donde nos diéramos cuenta? ¿Qué pasaría con nosotros? Nos mareáramos, sí, así es. Pero la tierra está dando una vuelta, hermanos, y en otro lugar está en oscuridad. Aquí estamos de día. Así es el Señor. Muy pronto, aunque no lo notemos, un cambio viene, y los cristianos que eran menospreciados y burlados, y por eso es que hay cristianos que guardan la Biblia así. ¿Ustedes han visto cristianos así? ¿Tú eres cristiano? No. Les da pena. Pero en el día que viene caminaremos así, por la honra que será ser un cristiano, un valiente. Pero miren, hermanos, ¿por qué hay algo que no se distingue? ¿Por qué es que tu vida no se distingue? ¿Qué es? La gente trata de saberlo. ¿Será que este es cristiano o no? ¿Por qué es que hay confusión si sí o si no? Dice en el Salmo 106. Miren, hermanos, lo que dice el Salmo 106, versículo 35. Léanlo. ¿Están ahí? Salmo 106, 35 dice: antes que se mezclaron. Escuchen esto, hermanos. Por eso es que la gente no te distingue quién eres. Dice: antes se mezclaron con las naciones. ¿Y qué? Y aprendieron ¿qué? Sus obras. ¿Y qué más? Y sirvieron ¿a quiénes? A sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué, hermanos? De su ruina, hermanos. Hoy vemos cristianos mezclados. Hoy vemos cristianos que han aprendido, hermanos, las obras de este mundo, y ellos se ríen de lo que el mundo se ríe, y ellos participan de lo que el mundo participa. Y lo más grave,
y cristianos sirven a los ídolos de este mundo. Oh, hermanos, qué tragedia es ver el cristianismo que hoy se vive. Un cristianismo que sirve a los dioses de este mundo. No es la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es que te apartes de los ídolos del mundo y que tú solo sirvas a Dios. ¿A quién sirves tú? Yo sirvo a Dios, pero también sirvo a los dioses de este mundo, a los ídolos de este mundo. Oh, hermanos, en aquel día tú vas a quedar postrado en el desierto. Pero la meta es llegar. Señor, quiero llegar, Señor. ¿Quieres llegar, hijo? Yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte a llegar. Pero miren lo que él dice en Esdras. Vamos allá. Miren por qué hoy muchos no están llegando. En Esdras capítulo 9, vamos allá. Esdras capítulo 9, versículo 1. Esto es muy trágico, hermano. Miren, yo lloro mucho cuando leo este pasaje. Mi corazón se derrama en lágrimas. En lágrimas se derrama cuando yo leo este pasaje. Esdras también lloró mucho. Estamos en Esdras 9:1. Dice: acabadas estas cosas. Hermanos, antes de seguir, quiero animarlos. Este viernes tuvimos una cena de matrimonios y yo sé que el Señor estuvo ahí de una forma muy especial. Si tú no viniste, compra el CD. Sé que te va a servir si anhelas hacer la voluntad de Dios. Pero dice en Esdras 9:1, dice: acabadas estas cosas, los príncipes, escuchen esto, hermanos, esto es muy doloroso. Dice: los príncipes vinieron a mí diciendo, ¿qué decían? El pueblo de Israel. ¿Y quién más? Escuchen esto, hermanos, esto es muy doloroso. Y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, hermanos. Hoy por eso la iglesia no es una lumbrera para el camino de este mundo. Dios ha deseado que la iglesia sea una lumbrera para este mundo, hermanos. Pero hoy carece de luz la iglesia porque los sacerdotes y los levitas no se separan de los pueblos de las tierras. Hoy vemos, hermanos, iglesias metidas en rock, en la inmoralidad. Hoy vemos pastores, hermanos, entregados a la inmoralidad, hermanos. Adúlteros están ministrando al pueblo y el pueblo lo permite. Hoy cualquier impío puede ministrar en el pueblo, porque los sacerdotes no se han separado de los pueblos. No hay una diferencia, hermanos. Yo he estado llorando en mi corazón de ver tantos creyentes yéndose tras el engaño, hermanos. Ellos están acudiendo a altares de Baal, donde les permitan ser inmorales, donde les permiten, hermanos, ser hombres impíos. No hay problema. Yo puedo ser cristiano y ser un impío. Oh, hermanos, qué dolor es este mensaje. El sacerdocio, Señor, no se ha separado de los pueblos.
Antes el mundo está entrando a la iglesia y está conquistando la luz de tu pueblo, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a atraer lo verdadero para que lo falso quede expuesto? Ustedes lo verán ese día, hermanos. El río que Dios va a traer de pureza y santidad va a ser de tal poder y fuerza que esas vidas que están hoy en lugares que están adorando a Baal con su música, ellos van a decir: ¿y por qué nadie nos había mostrado esto? Hoy los cristianos tienen una mezcla en su vida, una mezcla en su música, pero el Señor va a terminar esto. Él va a terminar, Él va a exponer lo falso y ustedes lo verán. Dice: no se han separado de los pueblos, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y de los amorreos. ¿Y qué más? Que hacen no separarse de ellos. Dice: ¿y hacen qué? Y hacen conforme a sus abominaciones. Hermanos, no vivir una vida separada es vivir y hacer conforme a las abominaciones que está haciendo el mundo. El Señor quiere separarte para limpiarte, para purificarte. Y escuchen, hermanos, el Señor les dijo a los discípulos, cuando ellos estaban diciendo: restaurarás el reino, hijos, ustedes recibirán poder y ustedes mismos darán testimonio de mi reino. La cosecha, hermanos, está a las puertas. La cosecha el Señor la tiene ahorita guardadita, protegida. Por eso muchos no han entrado todavía. Hay muchos que ustedes ven allá en la calle que no han entrado, porque hoy hay una mezcla en la iglesia. Pero Dios está apartando un sacerdocio. Dios está apartando a vidas. No crean que porque tú vives en mezcla todos viven así. No, hoy hay hombres, mujeres, niños, adultos que están apartándose y están convirtiéndose en una casa de Dios. ¿Y cómo le gusta al Señor su casa? ¿Cómo les gusta a ustedes su casa? ¿Ah? Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Qué harían ustedes si ustedes invitan a alguien a su casa y de repente esa visita llega y dice: miren, ustedes por qué no pintan mejor esta pared de verde? Y esa sala, ¿tienen esa sala ahí? No, qué feo esa sala ahí. ¿Por qué ustedes mejor no cambian la sala y la ponen por aquí? ¿Qué harían ustedes con esa visita? Hermano, yo cogería a ese hombre. Adiós. Adiós. ¿Sí o no? Otro diría: no, yo sí acepto una pared verde y por aquí un matorral. A él le gusta un matorral por aquí y un desorden. Cierto que no nos gustaría esa visita. Así es Dios. Dios quiere que su casa no sea conforme a nosotros pensamos, sino que Él quiere que su casa sea como Él la quiere. Él quiere su casa. Él tiene también sus gustos. ¿Cuántos saben que Él tiene sus gustos? Él tiene sus gustos, hermanos. Y miren, algunos tienen sus casas bien bonitas, con esto, con lo otro. Imagínense lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si tú ve a tu casa, si eres un desordenado, mejor entra con los ojos cerrados. Pero si eres un hombre que le gusta el orden y todo muy bonito, mira, eso lo hiciste tú con tus opiniones, con tus deseos. Ahora imagínense si nosotros aceptamos: Señor, ¿cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo ande? Señor, ¿de qué debo de apartarme?
¿De qué debo de separarme? Señor, muéstrame qué debo de hacer. Imagínate qué casa tan hermosa te convertirás. Todas las naciones dirán, según Malaquías capítulo 3, benditos sois de Jehová. Si tú aceptas a Dios, si abandonas tu mente, que tu mente es el obstáculo para que Dios avance. Tu mentalidad es lo que Dios, pero es que, Señor, es que esto, no, abandónate y comienza a ser un hombre valiente. Voy a obedecer a Dios, me voy a separar de esto, voy a apartarme de esto, voy a hacer esto. Y verás, si Dios no le gusta también que su casa se vea hermosísima. ¿No quieren ser una casa de Dios? Oh, hermanos, Él quiere que tú te conviertas en una casa preciosísima, que otros van a coger. Dios está contigo, quiero ir contigo. Hermanos, pero tienes que abandonar tu voluntad y anhelar que Él haga sobre su casa su voluntad. Pero miren esto, quiero terminar este pasaje, hermanos. Ya estoy terminando. Dice, y hacen conforme a sus abominaciones. Ahora miren lo que dice el versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y escuchen esto. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de quienes, de los príncipes y de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado. ¿Cómo? En extremo, hermanos. Cuando Esdras pudo ver vidas, hermanos, mezcladas, padres que permiten que sus hijos tengan esposos mundanos, esposas mundanas. No hay problema la mezcla. Oh, hermanos, este hombre dice cómo estaría, que dice arrancó pelo de su. Yo creo que si Esdras viviera en nuestros tiempos sería calvo. De ver cómo el cristianismo hoy no quiere ponerse en serio con Dios. Amados, ponernos en serio con Dios es ser una respuesta para ellos. Yo se los aseguro, todavía no lo vemos. Ponernos en serio con el Señor y hacer su voluntad, tú te vas a convertir en una bendición para ellos. ¿Ustedes creen que en un lugar de enfermos, donde todos son enfermos, de repente entra alguien sano a quien quisiera ellos seguir? ¿A otros enfermos o quisieran seguir al que está sano? Si hay un lugar, todos son enfermos y necesitan a un líder. ¿A quién buscarían si entra alguien saludable y sano? Oh, sigámoslo a Él. Él está sano. Si tú caminas con Dios, si tú abandonas la mezcla que hay en tu vida hoy, me gusta ser amigo del mundo, me gusta esto, me gusta participar de esto. Si tú abandonas eso y te conviertes en un hijo verdadero, en un hijo de la luz, un hijo que está apartado de la mezcla, es un hijo de luz, hermanos. Y todas las tinieblas se disipan cuando la luz brilla, hermanos. Oh, cómo anhela el Señor que tú brillaras en tu trabajo, en donde te encuentras.
Hay vidas que están, miren, pueden ser muy pecadoras. Yo lo experimenté con una persona. Yo estaba con una persona. Él no era cristiano. Hace mucho no me veía. Y de repente nos encontramos. Y yo no le hablé del Señor. Yo no le hablé ni una sola palabra del Señor. Yo solo empecé a saludarlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Esto, lo otro. Y yo solo le estaba hablando. Y él comenzó a quebrantarse. Y solo me dijo estas palabras: ¿cómo has cambiado? ¿Qué te pasó? Y yo en ese momento recibí un shock, porque el Señor estaba ministrándolo a él. Y yo no me había dado cuenta, yo solo estaba saludándolo. Yo, qué felicidad haberte visto, cuántos años sin vernos, y esto y lo otro. Y él se quebrantó. Y cuando él me habló, solo me dijo: ¿cómo has cambiado? ¿Qué te pasó? Y ahí mis ojos se abrieron y yo pude decirle: es que encontré al Señor y estoy caminando con Él. Y él dijo: yo también, yo quisiera eso. Amados, no quieren ser una luz para este mundo. Nada estás haciendo si estás participando de las obras de las tinieblas. Nada estás haciendo, nada. Pero si tomas en serio este camino y apagas tu televisión y coges las palabras de Dios como tu televisión y empiezas a apartarte y agradar al Señor, oh hermanos, el Señor te exaltará. Y dice: y la luz es puesta en lo alto para alumbrar a otros y que ellos vengan a Cristo. ¿No anhelan eso ustedes, hermanos? Yo quiero terminar leyéndole dos escrituras. La primera es para que ustedes lo vean con sus ojos. Zacarías capítulo 13. Leámoslo para terminar. Zacarías 13:8. Leámoslo para que ustedes lo vean con sus ojos y vean cómo va a terminar la iglesia. Miren lo que él dice. Zacarías capítulo 13 versículo 8. ¿Están ahí? Dice: y acontecerá ¿dónde? En toda la tierra, hermanos, dice Jehová, que las 2/3 partes serán ¿qué? Hermanos, imagínense cuántas almas van a perderse, hermanos. Y hoy nosotros pudiéramos ser un granito para hacer que menos almas se pierdan. Si camináramos en fidelidad, aunque se burlen de nosotros, eso será así, hermanos. Burladores se burlarán de nosotros. Eso será así. Si somos fieles, vamos en contra de la corriente, vamos a escuchar burla. Pero aún así sean fieles y verán cómo Dios le calla la boca a esos burladores. Dice: y las 2/3 partes serán ¿qué? Cortadas de en ella y se perderán. Qué dolor, hermanos. Qué dolor es ver personas perdiéndose. Más, escuchen esto, más la tercera quedará ¿dónde? En ella. Una 1/3 parte de la tierra quedará en ella. ¿Y qué hará el Señor, hermanos? Algo tiene que hacer el Señor con esa 1/3 parte. Y ahí estamos todos nosotros. Dice: y meteré ¿dónde? En el fuego
a la tercera parte y los fundiré como se funde ¿qué? La plata, y los probaré como se prueba ¿qué? El oro. Hermanos, el Señor nos va a probar. Él va a probar si deseamos ser un sacerdocio santo, un sacerdocio que va a ser de bendición para este mundo. Él te probará. Y escuchen lo que Él dice: Él invocará mi nombre y ¿qué? Y yo le oiré. Por eso es que queremos estudiar el sacerdocio. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y Él dirá, ¿qué dirá? Jehová es ¿qué? Mi Dios, hermanos. Y para terminar, leamos Malaquías capítulo 3, versículo 3. Leámoslo entonces. ¿Qué es lo que debemos de pedirle hoy al Señor? Miren lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 3. ¿Están ahí? Esto confirma Zacarías. Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar. ¿Y para qué? Y para limpiar ¿qué? La plata, hermanos. Porque limpiará a quienes. Él va a limpiar el sacerdocio, hermanos. Él no va a permitir que un sacerdocio siga mezclado. Él no va a permitir que líderes sigan llevando a ovejas, hermanos, al matadero. Como me contaba alguien de una oveja que decía: hermano, esta oveja le estaba contando a otra, hablando acerca del pastor que tenía antes, y le decía: hermano, yo me sentaba con mi pastor y veíamos películas. Oh, qué trágico eso. Qué trágico. Pero el Señor, gracias a Dios, rescató esa oveja de ese pastor y lo está limpiando y lo está purificando. Pero Él dice: limpiaré a los hijos de Leví, los afinará como ¿qué? Hermanos, miren, si ustedes permitan la limpieza, ustedes serán oro. ¿Cuántos quieren oro? ¿A cuántos les gustaría una barrita de oro? No de chocolate, sino una barrita de oro. Eso está el Señor anhelando. Si ustedes permiten que sean limpiados y purificados, ustedes serán convertidos en oro, algo valioso para el Señor. Y Él dice, miren lo que Él dice: y los afinará como a oro y como a plata. Y dice: y traerán ¿qué? ¿Escucharon esa profecía esta mañana? ¿Qué me traéis? ¿Qué ofrenda me traen ustedes? ¿Escucharon esa profecía? ¿Qué ofrenda me traen? Señor, tú me has purificado y me has limpiado. Te traigo esta ofrenda, mi vida. Y escuchen lo que dice el Señor. Dice: y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y escuchen lo que dice versículo 4: y será ¿qué? Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años que. Hermanos, ¿saben qué es lo más precioso de permitir que nuestras vidas sean limpiadas? ¿Saben qué es lo más precioso? Es que cuando estemos ofreciéndole al Señor una oración, una alabanza, ¿saben en lo que Él va a poner su mente? En los días pasados. Los cantos que nosotros estamos cantando aquí son cantos que nacieron en avivamientos, donde una cosecha entró
¿Y por qué nosotros se los cantamos? Para recordarle a Él los días pasados. Señor, estamos cantándote este canto para que recuerdes lo que hiciste en ese siglo, Señor. Hazlo aquí, Señor. Y cuando nosotros permitimos, hermanos, empezamos a tomar las decisiones que debemos de tomar, de separarnos, de apartarnos y de convertirnos en hijos de Leví que han sido limpiados. Él dice que en su mente subirá, oh, como en los días pasados, y traerá su bendición. Esta tierra será bendecida por hombres y mujeres que le recuerden al Señor los días pasados. Hombres como Samuel, hombres como Elías, mujeres como Déboras, como Raquel, hermanos, mujeres piadosas y justas, le recuerdan al Señor: es tiempo de traer mi bendición. ¿No la quieren, hermanos? Queremos ser limpiados. Pongámonos en pie y vamos a celebrar la Santa Cena. Antes de celebrar la Santa Cena, yo quiero que cantemos este canto. Mi bemol. Él quiere celebrar la Santa Cena con nosotros. Para participar de la cena del Señor tenemos que haber sido bautizados en agua. Pero cantemos este canto al Señor. Yo fui peregrino en en las ganas del mar me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me casa
no te está pidiendo mucho. Lo mucho es que tú seas un invitado a la mesa del Señor. No quisieran eso, hermanos. Señor, me invitas a tu mesa. Por eso hoy, dile al Señor: Señor, quita la mezcla en mi vida. Señor, sepárame, Señor, y dame la gracia. Ayúdame, Señor. Sepárame de la mezcla que hay en mi corazón. Apártame para ti. Díselo esta mañana. Dile cuáles son tus dioses, cuáles son tus ídolos, qué es lo que tú no dejas de tener. Y dile al Señor esta mañana: ayúdame, sepárame, Señor, dame la gracia para vivir santamente a tus ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Déjanos ver esa mesa gloriosa. Oh, mi Rey. Yo sé que estás aquí. Ayuda al que desea ser limpiado. Ayuda al que desea ser limpiado. Límpialo, Señor, para que Él hoy mismo pueda estar en tu mesa, Señor, en tu mesa. Aleluya, aleluya. Cantémoslo una vez más mientras que los hermanos reparten la Santa Cena. Yo fui
sí, Señor. Quiero leerles este pasaje, hermanos. El Señor no desea hacerte daño, sino que Él desea hacerte bien. Dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si tú te apartas hoy de la mezcla, el Señor dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. ¿No quisieras tú ser un canal para traer esas ovejas? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tomemos el pan, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. Tomemos el vino, hermanos. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien
Sé que tú verás las decisiones de tu rebaño y tú honrarás a aquel que te honra, Señor. Gracias por tu palabra que hará su obra en aquellos que la creen, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor.